Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este canal. Para iniciar, como siempre lo hacemos, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que nuestro Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos permite poder predicar tu palabra en esta ocasión. Danos sabiduría, danos discernimiento para poder interpretar correctamente tu palabra y que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos hablar en este estudio sólido y profundo sobre los dos lanzamientos que ha tenido Satanás desde el cielo. Y para iniciar quiero que usemos como base 1 Juan 3:4. Queremos leer la definición teológica de pecado. La Biblia presenta lo que es pecado. Noten lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten de que el apóstol Juan está diciendo que el pecado es infracción de la ley. En el griego, de paso que el apóstol Juan está escribiendo en griego, usa dos palabras griegas para pecado. La primera es armatía. Si ustedes tienen duda, pueden buscarse un diccionario Strong. El diccionario le traduce el texto, la gramática del texto, y van a ver de que pecado es armatía, que se puede traducir como errar al blanco, y la otra palabra que usa Juan es el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infracción es del griego anomía, que se puede traducir no conformidad con la ley o ilegalidad. Eso es pecado. Pecado es infracción de la ley. No existe otra definición de pecado tan clara como esta, porque la Biblia enseña de que pecado es infracción de la ley. Desobedecer la ley, cualquier mandamiento de la ley, eso es pecado. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿quién fue el primero que quebrantó la ley? El apóstol Juan nos dice quién fue en el versículo 8. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero acabamos de ver que pecado es infracción de la ley. En otras palabras, quien quebrantó la ley primero fue Satanás. ¿Y cuándo la quebrantó? Porque el diablo peca, o sea, quebranta la ley, porque el pecado es infracción de la ley, peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El primero que se rebeló en contra de la ley de Dios fue Satanás desde el principio. Y quiero aclarar, amigo hermano, lo siguiente: Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel hermoso y precioso en toda su hermosura. El diablo se hizo a sí mismo, o sea, Dios creó un ángel perfecto. Este ángel, por seguir su propia decisión de quebrantar la ley, es el primero que quebrantó la ley. Por eso se hizo diablo. La palabra diablo significa difamador o mentiroso. Claramente el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí queda refutada la teología protestante que sostiene de que la ley vino a existir en el Sinaí. Esto es erróneo. La ley existe
como Dios mismo, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Los mismos atributos que tiene Dios tiene su ley. Aquí vemos de que el diablo quebrantó la ley en el cielo. Aunque los ángeles no tienen una ley escrita en tablas de piedra, pero la tienen escrita en su conciencia y en su mente. Por lo tanto, los ángeles, los seres celestiales, también pueden quebrantar la ley. Aquí dice el apóstol Juan que el pecado es infracción de la ley, y el primero que quebrantó la ley fue el diablo desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a ver cuál fue el pecado de Satanás. Y vamos a ver que fue el orgullo, querer exaltarse, querer ser igual a Dios. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías hacen una profecía de doble referencia. Le aplican la primera parte al rey de Tiro y al rey de Babilonia en su profecía, y después le hablan a la cabeza invisible que estaba dirigiendo a estos dos reyes impíos, el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Por eso es que a estas profecías se le llaman profecías de doble referencia. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, esta profecía se aplica al rey de Tiro, pero después los profetas hablan quién era el que estaba usando al rey de Tiro y al rey de Babilonia. Tanto Ezequiel como Isaías presentan esta profecía de doble referencia. Se infiere que en la segunda parte de los capítulos se habla a este ser espiritual que es Satanás, que estaba dirigiendo a estos reyes apóstatas, el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Todas estas son piedras preciosas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín protector. Es imposible que el rey de Tiro hubiese sido un querubín. Esta es una evidencia que el profeta está enfatizando en esta profecía de doble referencia quién era el que estaba detrás del rey de Tiro. O sea, el profeta presenta la cabeza visible, que es el rey de Tiro, y después presenta la cabeza invisible que estaba dirigiendo al rey de Tiro y al rey de Babilonia. Y aquí vemos de que era un querubín, grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Esto es imposible que se aplique literalmente al rey de Tiro. Por eso es que esto se le conoce en profecía de doble referencia. Tiene una aplicación histórica y una aplicación espiritual y simbólica. Quien estaba usando al rey de Tiro en su comportamiento y en sus acciones era Satanás el querubín. Ese ser majestuoso que fue creado con música, con piedras preciosas, se rebeló contra Dios. Y aquí dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Es una referencia al trono de Dios, el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas, o sea, era un custodio de la ley de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra en el griego es anomía, maldad, iniquidad o infracción de la ley. Noten que todo concuerda con lo que dice el apóstol Juan. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, esta palabra se puede traducir como vender mercancía, vender, hacer negocios fraudulentos con la lengua, con la boca. Y dice, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad,
y pecaste. Pero ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Oh, aquí vemos el pecado de Satanás, el orgullo, querer ser igual a Dios. Pregunto, ¿hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Aquí vemos de que Satanás está queriendo igualar a Dios y está también codiciando el trono de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esto se le llama profecía de doble referencia. Esto mismo hace el profeta Isaías, pero ahora habla acerca de la conducta del rey de Babilonia. Pero ahora vemos quién era el que está abusando al rey de Babilonia. Noten que esta es una analogía o una profecía de doble referencia. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, noten, porque el pecado inicia en el corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a la estrella de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por esto es que el diablo pecó, este querubín protector, este ángel hermoso que decidió por su propia elección quebrantar la ley y rebelarse en contra del gobierno divino. El pecado inició en este ser que después de Cristo seguía él en jerarquía. Esto lo corrobora Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. Es interesante lo que acabamos de leer. Usando como plataforma esta introducción, queremos hablar ahora de la primer caída de Satanás, del primer lanzamiento. Recordemos de que todo cavila en porque este ser se rebeló en contra de la ley de Dios. El pecado nos excluye de Dios. El pecado es infracción de la ley. El primer lanzamiento de Satanás no fue alguien que lo lanzó, sino que fue él que por su propio consentimiento abandonó el cielo. Él decidió abandonar el cielo junto con la tercera parte de los ángeles que engañó. ¿Dónde dice eso? Judas capítulo 1, versículo 6. Podríamos decir que este fue el primer lanzamiento de Satanás del cielo, pero aquí fue que él abandonó su morada por su propio consentimiento. Noten cómo dice la cita. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí dice el apóstol Judas, que dice que los demonios abandonaron su morada, o sea que nadie los echó, sino que ellos por su propio consentimiento abandonaron su morada. Esta fue la primer caída de Satanás, cuando él y los demonios decidieron abandonar el cielo. Esto lo dice Apocalipsis 12, versículo 1 al 4. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Este es un símbolo para representar la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. No es María, como dice el catolicismo romano. Es un símbolo representativo para simbolizar al pueblo remanente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí se presenta la iglesia remanente como una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Representa las 12 tribus de Israel, y estando encinta, clamaba con dolor de parto, en la angustia de su alumbramiento, porque Cristo nació del linaje santo de Israel, según lo que dice Pablo en Romanos 9:5 y Romanos 1:3.
Esto representa estar embarazada esta mujer porque Cristo simbólicamente nació del linaje santo de Israel según la carne. Y noten cómo dice, en la angustia de su alumbramiento también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es un símbolo de Satanás. Y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola, simbólicamente aquí se representa cómo Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles y las trajo consigo mismo cuando abandonaron su morada, según Judas 1:6. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos son los ángeles que fueron engañados por este Satanás y las arrojó en tierra, lo mismo que dice Judas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a su hijo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y noten cómo dice el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 7. En este primer lanzamiento, Satanás aún podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Es bien importante que entendamos estos detalles. El libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. O sea que el diablo, en su primer lanzamiento, que fue el que abandonó su morada por su propio consentimiento, aún podía ir al cielo, a los concilios celestiales. Esto es antes de la crucifixión de Cristo. Antes de la venida de Cristo, el diablo tenía acceso al cielo. Y aquí vemos de que su objetivo era ir a acusar a los hijos de Dios. Aquí vemos de que el diablo está acusando a Job. Esto lo repite Job capítulo 2, versículo 1 al 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también, entre ellos presentándose delante de Jehová. Técnicamente, hermanos, en otro estudio ya lo explicamos, que quien tenía que haber ido a representarnos a los concilios celestiales era Adán. Pero como Adán cayó en las manos del diablo, el diablo pasó a ser el príncipe de este mundo. Y antes de la crucifixión, antes de la venida de Cristo, el diablo iba al cielo a representarlos como príncipe usurpador de este mundo. Ya lo vamos a ver. Aquí vemos de que el diablo aún tenía acceso al cielo. Su objetivo era ir a acusar. Por eso es que se le puso Satanás, porque significa acusador y calumniador. Significa que en el primer lanzamiento, que fue por consentimiento de los demonios, aún el diablo tenía acceso a ir al cielo. Aquí lo vemos claramente en la palabra de Dios. Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 510, párrafo 1, dice: las sagradas escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Y se cita Job capítulo 1, versículo 6. No para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos, con el mismo objeto, para presentarse ahí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. O sea que el objetivo del diablo solamente es acusar. Al cielo iba solamente a acusar a los hijos de Dios. Este fue el primer lanzamiento de Satanás, que se llevó antes de la crucifixión. Y el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles aquí para que anduvieran haciendo destrucción y engañando al mundo entero. Cristo desenmascaró al diablo y dijo de que el diablo era el príncipe de este mundo. Dijo que era el padre de mentira.
Y todo eso apunta que el diablo es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que engaña a los moradores de la tierra. Ahora, es interesante que la Biblia habla también de un segundo lanzamiento, pero que este lanzamiento ocurrió en el mismo momento que Cristo fue crucificado. Pero aquí fue Cristo que lo lanzó y lo echó fuera por la fuerza. Desde la crucifixión, el diablo fue lanzado fuera de una sola vez por todas y ya no tiene acceso a ir al cielo, porque en la crucifixión el diablo fue desenmascarado. Cristo con su muerte exhibió públicamente a los demonios y los desenmascaró, dice Pablo. Allí mismo en Apocalipsis 12, versículos 7 al 10, se presenta el segundo lanzamiento. Y el contexto es de que esto sucedió en el mismo momento de la crucifixión de Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Noten que después, esto es evidente que sucedió cuando Cristo estaba siendo crucificado. Hubo una gran batalla en el cielo. El apóstol Juan, aunque está viendo esto en visión, es evidente que esta visión se debe de interpretar en el marco de la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, sucedió una gran batalla en el cielo. ¿De qué se trata esta gran batalla? Miguel y sus ángeles, de paso Miguel es otro nombre dado a Cristo, es el nombre de batalla dado a Cristo, Miguel. ¿Quién es como Dios en el hebreo? Miguel es Cristo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea que hubo una gran batalla, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo, o sea ya no se les permitió estar en el cielo, y fue lanzado fuera ¿de dónde? Del cielo, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo. Noten, hermanos, que cuando sucedió esto, hubo un gran coro celestial. Es porque el diablo iba a ser lanzado de una sola vez por todas a la tierra. Y noten cómo dice, que este coro, noten cómo decía, ahora, noten, este es un auristo, tiempo presente, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿de dónde? Del cielo, fue lanzado, o sea, a la fuerza. La batalla es para vencerlo. Miguel vence al diablo y sus ángeles y al mismo tiempo es lanzado fuera. Y noten cómo dice, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto sucedió en el mismo instante que Cristo estaba siendo crucificado. El diablo fue lanzado de una vez por todas del cielo. Y este coro celestial de los ángeles y los habitantes de los otros mundos cantaron de alegría, porque el diablo se le iba a quitar de una vez por todas el acceso al cielo. Fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. Pero noten que dice ahora. ¿Cuándo es ahora? Ese auristo en griego, ¿qué significa ahora? Vamos a leer otras partes de la Biblia donde presenta que la expresión ahora debe de interpretarse en el contexto cuando Cristo estaba siendo crucificado. Noten lo que dio Cristo en Juan capítulo 12, versículo 31 al 32, dice, ahora, ahí está otra vez el auristo, ahora, el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero ¿cuándo es ahora? Noten que es lo mismo que dice Juan en Apocalipsis 12:10, ahora. Pero Juan dice que ahora, Cristo está diciendo ahora. ¿A qué se refería con esa expresión en presente ahora? Noten que el versículo 32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se refería a su muerte, crucifixión y resurrección. Es evidente que el diablo se le hizo juicio y fue lanzado de una vez por todas,
cuando Cristo fue levantado, cuando Cristo fue crucificado, es que el diablo fue lanzado por segunda vez, de una vez por todas, y se le prohibió para siempre el acceso al cielo. Es en ese contexto que Cristo dijo, noten cómo dijo en Lucas 10, versículo 17 al 18. Cristo dijo que veía al diablo caer como un rayo. Noten cómo dice Lucas 10, versículo 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y noten cómo respondió Cristo. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que cuando Cristo, o sea, Miguel, lanzó al diablo del cielo, caía como un rayo a la tierra. Tremendo, hermanos, tremendo. Noten cómo dice Elena de White comentando sobre este fragmento de Apocalipsis. Deseado a toda la gente, página 709, párrafo 2. Elena de White está comentando sobre Apocalipsis 12:10. Porque cuando el diablo fue lanzado, dice que se cantó un coro celestial. Y dice que este coro celestial decía: la salvación ahora ha venido, y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora, ¿cuándo fue cantado este coro celestial? Noten que Elena de White comenta que fue en el mismo momento de la crucifixión de Cristo. O sea, cuando Cristo dijo: consumado es. Esta es una referencia a cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y dice lo siguiente: si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, de paso el capítulo se llama consumado es. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de su terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió. O sea, Elena de White está hablando de la crucifixión de Cristo, cuando Cristo murió. Y dice lo siguiente: pero mantuvo firme su fe y su misión a Dios. Ahora noten cómo dice ella: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es evidente que el diablo por segunda vez fue lanzado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Es en ese entonces que el coro celestial de los ángeles y los habitantes del otro mundo cantaron de gozo y alegría, porque Satanás ya no podría ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Noten qué interesante: en el primer lanzamiento fue el diablo que abandonó su propia morada. Por su propio consentimiento decidió venirse del cielo a la tierra. Mientras que en el segundo lanzamiento, aquí fue que Miguel, por la fuerza, echó a este dragón a la tierra. Por lo tanto, es evidente que el diablo ya no tiene acceso a ir al cielo. Se le prohibió el acceso. La guarida del diablo ahora es aquí en esta tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados y las potestades de las regiones celestes. Es una referencia a los demonios. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. El diablo ya no puede ir al cielo desde la crucifixión de Cristo, porque fue lanzado para siempre. Pero aquí viene algo interesante, hermanos. ¿Qué hay de los otros mundos? Muchos quizás esto lo desconocen. Aunque el diablo no puede ir al cielo a acusar a los hijos de Dios delante de Dios, pero es evidente que sí el diablo puede ir a los otros mundos a tentar a los seres de esos mundos. El diablo sí puede ir a fastidiarlos, porque el acceso al diablo solamente se le quitó del cielo, no fue de los otros mundos. El diablo es evidente que tiene acceso a ir a los otros mundos a fastidiar a estos seres santos de estos mundos. ¿A dónde dice eso?
Es interesante que el libro Conflicto de los Siglos, página 640, hay un capítulo que se llama La desolación de la tierra. En la desolación de la tierra, que es cuando ocurran los 1000 años, durante los 1000 años el diablo va a quedar atado. Esto lo dice Apocalipsis 20. Quiero que lo vayamos a Apocalipsis 20 para que notemos que lo que da inicio a los 1000 años es la segunda venida de Cristo. Y es en ese instante donde el diablo es encarcelado. Dice Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante, dice: vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. El abismo representa la tierra desordenada y vacía. Esta va a ser la guarida de Satanás por 1000 años. Y noten qué es lo que hace este ángel. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que la cárcel de Satanás por 1000 años va a ser en este planeta Tierra. ¿Por qué va a quedar encarcelado? Porque el diablo no va a hallar a quien engañar. Los justos en el cielo y los impíos muertos en el polvo de la tierra. Entonces en esta tierra desordenada y vacía va a ser la guarida de Satanás por 1000 años. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los Siglos, página 640, dice: aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años, limitado a la tierra. No podrá ir a los otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. O sea que según esta cita, el diablo hoy sí puede ir a los otros mundos a tentarlo, porque durante los 1000 años es que allí ya no podrá ir. Significa que entonces el diablo sí puede ir a los otros mundos a tentar y también a incomodarlos, porque donde ya no podrá ir va a ser durante los 1000 años. Aquí dice la cita. Noten cómo no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como es atado. No queda nadie a quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Es interesante, hermano, que durante los 1000 años el diablo quedará encarcelado. No podrá ir a los otros mundos a tentar e incomodar. Esto es evidente, hermano, que Satanás sí puede ir. Donde ya no puede ir después de la cruz del Calvario es al cielo, pero sí a los otros mundos sí puede ir según esta cita, porque durante los 1000 años su acceso a los otros mundos habrá sido limitado. Hermanos, qué precioso mensaje a luz de la Escritura, un mensaje que nos llena de esperanza y también de conocimiento que algún día el mal y el pecado terminará. El libro de Apocalipsis dice en Apocalipsis 21 que el pecado dejará de existir. Noten cómo dice Apocalipsis 21, versículo 5, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto significa que el diablo, aunque él en este momento es el príncipe de este mundo por los hijos de la desobediencia, pero en realidad el príncipe legal de este mundo es Cristo, porque en la cruz del Calvario Cristo le arrebató este planeta al diablo legalmente a través de su sangre, y por lo tanto hoy en el cielo quien nos representa es Cristo, el segundo Adán. El libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 se presenta que Cristo ahora es el príncipe de este mundo. Legalmente, aunque el diablo es el Dios de este siglo por los hijos de la desobediencia, pero legítimamente el gobernante legal y absoluto de este mundo es Cristo, porque Cristo se lo arrebató al diablo legalmente en la cruz del Calvario. Y noten cómo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 11:15, para que veamos que todo esto tiene sentido. Apocalipsis 11, versículo 15 dice: la séptima trompeta y el tercer ay debe de interpretarse a la luz del día de la expiación, del juicio investigador y del juicio de los vivos. Y noten cómo dice la séptima trompeta:
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué son de nuestro Cristo los reinos de este mundo? Porque Él se los arrebató legalmente al diablo. Hermanos, hoy tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos representa en las cortes celestiales, nuestro hermano mayor, el segundo Adán. Hermanos, esperando que este estudio haya sido de bendición y podamos haber sido llenos de conocimiento de la palabra y podamos vivir en armonía con este mensaje. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias porque hemos crecido en conocimiento a la luz de tu palabra. Nos hemos dado cuenta a través de este mensaje que tú venciste con poder y gloria en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio, Satanás fue lanzado del cielo a la tierra y ya no es permitido que vaya a acusar a los hijos de Dios. Aunque hoy lo hace para ir a los otros mundos a fastidiar a tus hijos. Pero reconocemos de que durante los 1000 años Satanás, su poder quedará limitado, no podrá ir a los otros mundos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje de conocimiento lleno de sabiduría. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material con amigos, vecinos, familiares, para que esta comunidad pueda crecer y podamos estar subiendo material sólido y profundo de la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Amén.